La función seno que usted conoce inicial es la que tiene como punto de referencia 0 y que tiene una amplitud que va desde 1 hasta -1. También podemos analizar que en un periodo de tiempo estaría observando usted un ciclo o una onda. Entonces, esa es la función que usted conoce inicial, la función seno. Pero a esa función seno podemos también observarle ciertos cambios y transformaciones, y eso depende de los movimientos que sufra la función trigonométrica en el plano. La característica de la amplitud. ¿Qué pasa con la amplitud de la función seno? Voy a crear aquí este parámetro que me va a medir y me va a permitir analizar la amplitud. Y aquí le agregué a la función inicial seno, le agregué la letra A para indicar que se van a producir cambios en la amplitud. Ahí tengo la A tomando como referencia 1, por eso aquí A vale 1. También voy a crear un parámetro que usted va a observar acá, que aparece, y ese es B, que me va a permitir analizar bajo esa misma amplitud, ¿cierto? ¿Qué le va a pasar cuando usted, por ejemplo, aumenta el número de ondas en la unidad de tiempo? ¿Qué va a pasar con eso? Y también voy a crear un parámetro que me va a permitir observar la función inicial seno, qué le va a pasar cuando se mueve en desplazamientos horizontales a la derecha o a la izquierda, desplazamientos horizontales. Y un cuarto parámetro que vamos a analizar son los movimientos, en este caso desplazamientos que va a sufrir la función seno en forma vertical. Toda la función cuando se desplaza unidades hacia arriba o hacia abajo. Entonces voy a ocultar y vamos a hablar de uno por uno. Comencemos con la amplitud. Si usted a la amplitud le agrega, en este caso, valores que son mayores que 1, mire lo que está pasando con la amplitud en el mismo periodo de tiempo. Por ejemplo, aquí estoy hablando de una amplitud que va de 3 hasta -3. ¿Qué pasa si esa amplitud ya toma valores que son menores que 1? Ahí esa es la inicial. Menores que 1, por ejemplo, 0,5. Ya la amplitud va a ir desde 0,5 hasta -0,5. Mire que estamos en el mismo periodo de tiempo. Ahora, ¿qué pasaría si disminuyo valores menores que la unidad? Ya aquí se ve la forma, pero la forma inversa de la función inicial. Mire que ahora aquí está mirándolo acá. Está desde, en este sentido, la está viendo desde -0,5 hasta 0,5, la forma inversa. Y si usted va disminuyendo más, mire con -2, está la función inversa de la función seno y va desde 2 hasta ¿dónde? Hasta -2 de manera inversa. Ok. Volvamos a la posición inicial, que es 1. Bueno, ocultemos ahora lo que es la amplitud y hablemos de qué pasa cuando la función usted la aumenta. Imagínese un resorte que lo estira y lo comprime, o sea, lo alarga y lo comprime. Si yo quiero analizar en esa posición inicial del resorte, lo tengo en esa posición inicial, y yo quiero, por decir algo, quiero aumentarle esto, las ondas. Aumentar las ondas significa que estoy comprimiendo el resorte. Mire lo que le está pasando a medida que aumenta las compresiones. Mire acá, cuando yo aumento, comprimo más el resorte, en el mismo periodo de tiempo que está pasando, ya no va a aparecer una onda, sino que va a aparecer 1, 2, 3 y 4 ondas, ¿cierto? Cuando doy valor numérico 4 a B. Y eso va a pasar aquí en la forma algebraica de la función. Entonces, si yo aumento, va a pasar eso, aumentan el número de ondas. ¿Qué pasa si yo tengo inicialmente 1 y ahora aumento aquí, disminuyo? Disminuir el número de ondas, ¿qué significa? Que se está estirando el resorte. Y mire que en ese periodo de tiempo aparece una media onda nada más, media onda. No una completa, sino media onda. Y si analizamos ya valores menores, en este caso que 0, también estoy virando el fenómeno, pero ya no para la función seno, sino para la inversa de la función seno. Vea que aquí cambió la onda, ¿verdad? Estamos viendo la inversa de la función seno, pero bajo el mismo criterio. Fenómeno de comprimir y de estirar, o alargar, que podría ser también el mismo significado. Entonces aquí voy a colocar la función inicial, que era la posición 1, que era la que teníamos al comienzo. Y ahora voy a hablar de otro parámetro que son los desplazamientos horizontales de la función seno. Cuando yo hablo de desplazamientos horizontales, tenemos acá con 0.
Si yo quiero mover ese punto de referencia 0 y pasarlo a 1, aquí a 1, entonces si yo lo muevo hacia 1, ¿qué va a pasar? Mire que se rueda, se está rodando, se rodó, ya no está en 0, sino que aquí está el eje, en este caso del desplazamiento horizontal, está en ¿quién? En -1. O sea que se está moviendo hacia la izquierda. Vamos a seguir moviendo. Lo pongo en 2. Mire que se movió a -2. Los movimientos que usted cuando amplíe, en este caso la C le dé valores que son positivos, mire lo que le está pasando. Se está moviendo hacia la izquierda. Y si usted a la C le da valores negativos, se está moviendo hacia la derecha. Eso es en cuanto a desplazamientos horizontales. Hablemos de desplazamientos verticales. Está la posición inicial aquí, que es la función seno que usted conoce. ¿Qué le va a pasar a la función seno si la desplazo una unidad hacia arriba? Se mueve toda la función hacia arriba. Y ya el eje de simetría no es 0, sino es el 1 del eje Y. Mire que está acá. El 1 positivo. Es decir, tiene coherencia el movimiento. El desplazamiento vertical va coherente con el eje de simetría, ¿cierto? Ahora, si yo hago desplazamiento 3 unidades, mire dónde está el eje de simetría, pasó a ser ahora 3. Y en el periodo de tiempo, yo lo traslado aquí hasta aquí, el periodo de tiempo, que viene siendo 2pi, y 2pi significa ahí que sería multiplicar 2 por 3 puntos, que sería 6 décimas, ¿cierto? Se pasa aquí de 6, ¿ok? Entonces aquí tendríamos que se duplica aquí el pi, y aquí tendríamos que se mantiene la misma función inicial seno, sino que se movió hacia arriba, con este indicador que le estoy mostrando acá. ¿Qué pasaría si hago desplazamientos ya no en forma horizontal, sino en forma vertical? En forma vertical, pero ya no hacia arriba, sino desplazamientos hacia abajo. Entonces aquí tendríamos que, si yo lo desplazo hacia abajo, ya aquí lo estoy moviendo ya una unidad hacia abajo y el eje de simetría pasa a ser aquí -1. Y entonces aquí tendríamos los desplazamientos que va sufriendo la función. Voy a colocarlo en la parte inicial, la que teníamos que era en 0, aquí. Y nos damos cuenta que se hizo un desplazamiento en forma vertical de la función. Mire los desplazamientos que estamos hablando en forma vertical y mire cuando estamos hablando acá hacia el lado negativo. Entonces, para que usted lo tenga en cuenta. Entonces, esto que está observando son los movimientos que sufre la función trigonométrica seno en el plano cartesiano. Entonces, hemos concluido el análisis de los movimientos de la gráfica trigonométrica de la función seno en el plano cartesiano.